Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos. Esto es Debate Abierto. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boga ahora mismo y es sobre la xenofobia. La xenofobia no es otra cosa que la fobia por los extranjeros. Y en Panamá no es ajena a esa corriente que hay ahora mismo que va desde los Estados Unidos hasta Europa. Ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando, que en los Estados Unidos quieren sacar a los migrantes. Hay una discusión muy seria con México, con Guatemala, una reunión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, con Donald Trump, donde iban supuestamente a acoger extranjeros en Guatemala. El presidente de Guatemala dijo, no voy a la reunión, y no fue. Y esto es un tema en Europa también muy álgido, un tema muy caliente, porque llegan de otros países en botes y muchos de ellos perecen en el intento. Y hasta se ha visto vistas en México, en la frontera con los Estados Unidos, niños que han perdido la vida. Hay una foto muy espectacular, dramática, que causa para mí mucha grima, como un padre tratando de salvar a la niña, los dos también perecen en el intento. Entonces, Panamá no escapa a esta corriente de la xenofobia, y hoy nosotros queremos hacer mención de un tema que es tan polémico, donde nosotros no podemos dejarlo de lado. La honorable diputada Zulay Rodríguez, también abogada, ella ha generado mucho ruido con una ley que ha propuesto, que pretende reformar la legislación en materia migratoria. Algunos dicen que en lugar de proponer correctivos, ella ha querido implantar su propia ley. Eso lo vamos a analizar con tres distinguidos abogados. Lo voy a presentar antes porque les voy a preguntar acerca de la opinión de ustedes, desde el punto de vista jurídico, obviamente, ¿no? Está con nosotros el abogado, doctor en Derecho, Ernesto Cedeño. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Yo creo que no debo ni presentarlo a usted. Usted viene mucho aquí a este programa, doctor Cedeño. Es nuestro compañero. He hallado gracia aquí ustedes. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, el abogado Rubén Elías Rodríguez. ¿Cómo está usted? Muy bien, y muy buena noche, don Guillermo. Y otro abogado que es José Abel Almengor. Él es precisamente del Colegio Nacional de Abogados. Está aquí en representación de esta importante organización. Bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Aquí a Debate Abierto. Vamos a ver de qué se trata esto para los que no han tenido la oportunidad de enterarse. Vamos a ver un fragmento de las expresiones vertidas por la diputada Zulay Rodríguez. Adelante. Aquí están sus diputados, 71 diputados, hombres y mujeres de la patria. Y quiero que alcen su mano. ¿Quién va a defender a los panameños? Alcen la mano, ¿quién lo va a hacer? Nosotros. Alcen la mano, quiero verlo. ¿Quién va a alzarla? Aquí están los que vamos a defender. ¿Quién quiere esta reforma migratoria? Aquí los diputados. Señor presidente, le voy a entregar 25.743 firmas recogidas en 3 días por las redes sociales para que esta reforma migratoria se dé. Aquí está. Quiero un ujier y cuente los nombres con cédula, nombre y lugar. 25.743 y siguen subiendo. Que quieren que esta reforma migratoria se dé. 25.743. Un ujier que se presente a recoger los documentos de la diputada Zulay, por favor. Toda persona que se siente injuriada, que se siente menospreciada y que los han violado sus derechos, pueden escribir a denuncia@zulayrodriguez.com, que se lo vamos a decir a las autoridades para que ya tomen cartas en el asunto. No más escupitajos, no más menosprecio. Y termino diciendo, Panamá para los panameños. Reforma migratoria sí, xenofobia no. A ver, la exposición de motivos de la diputada Zulay Rodríguez consta en total de 21 artículos que están resumidos en 8 páginas. Y ya ustedes escucharon estas expresiones que han generado, por supuesto, opiniones a favor y en contra. Me gustaría comenzar con el doctor Cedeño. ¿Cuál es su interpretación de esto que está hoy día en la pantalla nuestra? Mire, yo leí el anteproyecto, aquí los tengo, de la honorable diputada Rodríguez Luz Zulay,
Bueno, para mí es un proyecto jurídico de purga al foráneo. A mi juicio tiene visos de inconstitucionalidad, inclusive algunos puntos, pero yo estoy en favor de que debemos tocar todo un análisis jurídico, una normativa integral de los aspectos migratorios en la República de Panamá. Ajustado a los tiempos. Ajustado a los tiempos. Es más, yo en el día de ayer le presenté una solicitud al señor presidente de que aplicáramos lo que ha aplicado Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos en cuanto a limitación de tenencia de tierra por parte de los extranjeros por aquello de la seguridad alimentaria. Y no es algo antojadizo, eso priva y por documento de la FAO y análisis de que existen países donde están tratando de acaparar terrenos fértiles para sus países, para sus migrantes, para los connacionales, en fin. Pero esto, como está estructurado, es delicado. Primero, viola en principio lo que es la seguridad jurídica. Ella pretende, y eso está en el artículo 6, tratar de echar por tierra el instrumento jurídico y la seguridad que tuvo todas las personas al llamado regulación extraordinaria o crisol de raza, ubicándolo en otro sistema jurídico. Jurídicamente tú no puedes hacer eso. Viola el principio de legalidad, de seguridad jurídica que está en rango de Constitución. Si no se atacó por ilegalidad, que a mi juicio tenía viso de ilegalidad ese proceso de regulación extraordinaria, supongamos, si tú no la atacas, y existen extranjeros que se beneficiaron con ese instrumento jurídico, tú no debes hoy eliminar los beneficios que otorgó ese instrumento jurídico como pretende la proponente en darle 6 meses para que incorporen una serie de documentación. Si tú no lo incorporas, tienes un mes de prórroga si no te vas del país. Y podríamos estar hablando ahorita mismo que el señor Nito Cortizo pudiera hacer lo propio, elimina todos los contratos y todos los actos administrativos que produjeron beneficios en la administración de Varela. Eso debilita la seguridad jurídica, pero eso solamente es un punto. Lo importante y lo que a mí me preocupa es de que se ha dividido el país y hemos pensado a experimentar sentimientos que la verdad en mis 56 años yo no lo había visto solamente en televisión. Usted habló de Donald Trump, yo le hablo de Gran Bretaña, yo también le puedo estar hablando España, Ecuador, Italia también se están hablando. Entonces hay personas que se catapultan, se elevan por el nacionalismo perfectamente, a veces bien ponderado, porque existen algunos integrantes de algunas nacionalidades que no nos han respetado, pero son los menos. Lo que tú no puedes tratar de causar efervescencia en sentimientos que nunca lo hemos tenido en la República de Panamá por tratar de regular algo que gobiernos anteriores no lo quisieron hacer de una manera adecuada. El gobierno de Martinelli, que empezó el crisol de raza en 2012, lo patentizó y lo fortaleció, mitigó un poco Juan Carlos Varela, y ahora ¿qué hacemos? Pero el hecho, lo que debemos hacer, y es lo preocupante, no es vamos a hacer una cacería de migrantes, porque inclusive este instrumento dice, y te lo plantea textualmente, el que insulta y ofenda a la nacionalidad panameña debe irse del país. Entonces, y no te dice qué se entiende ofensa o insulto a la nacionalidad panameña. Y eso puede ser un instrumento de purga, porque cualquier nacional dice, esta es la oportunidad que yo tengo de deshacerme de... Es muy interpretativo, ¿no? Es muy interpretativo. Entonces, muy ambiguo, yo diría que muy ambiguo. Y unas cosas para darle la oportunidad a los otros procuradores judiciales, a los otros abogados letrados. Lo que a mí más me ha causado ruido, apreciado amigos y televidentes, es el silencio del Poder Ejecutivo. A ver, en este punto. Sí, para no pocos, interpretan como que hay un tipo de ensañamiento hacia los migrantes. ¿Llega hasta allá este tipo de postura, abogado Rodríguez? Sí, yo pienso que hay que analizarlo con detenimiento. Esto no es de sostener uno u otro criterio sin analizar bien y ver los fundamentos. Yo he revisado también el famoso proyecto número 22, que contiene solo 17 artículos, que es la fecha de vigencia del artículo 17. Y yo no percibo nada xenofóbico, ni que hayan disposiciones que no pudiesen ser objeto de una revisión mesurada, tranquila, quizás menos apasionada.
la importancia que yo veo en esta propuesta de parte de la diputada Rodríguez es que trae a la palestra, identificándolo, problemas de nuestra propia incapacidad y del relajamiento que ha tenido este país en el tema migratorio. Le ha faltado seriedad a los distintos gobiernos para llevar adelante una estructuración jurídica que hubiese evitado todos estos problemas. En el caso específico, yo sí quiero decir que esto comenzó con la resolución 13.500 del 5 de julio de 2010, que fue la primera resolución respecto al tema de Panamá Crisol de Razas. Y esa norma tenía vicios de ilegalidad y se fundaba en normas contradictorias. ¿Cómo se permitió ese tipo de figuras? Sencillamente porque habían otros intereses. ¿Por ejemplo? Los intereses, primero, de buscar el asunto económico. Ingresos. Ingresos para las entidades, ingresos para los intermediarios, ingresos para las autoridades. No se midieron, mira lo que pasa, no se midieron las consecuencias a posteriori. Y no se midieron las consecuencias. Y esto se convirtió luego en una vía que vino estableciendo incluso dentro del propio sistema jurídico contradicciones que eran violaciones de la igualdad ante la ley de los panameños y extranjeros, porque se crearon aquí países amigos. ¿Quién va a decirme aquí que los otros países no son amigos, que tenían relaciones, que tenían inversiones? En fin, yo le puedo hacer un análisis de todas las normas jurídicas que se vinieron dictando por distintos gobiernos, incluso partiendo del hecho de que la propia Constitución establece claramente que el problema migratorio es de ley, no es de resoluciones ni de decretos. Me gusta ese tipo de señalamiento. Aquí los nudos de controles se aflojaron muchísimo, y ustedes recuerdan, los que tenemos buena memoria, los escándalos que se formaron con la entrada de chinos a Panamá. ¿Ustedes no recuerdan? Claro que sí. Que se dijo que fue un gran negocio en su momento. Sí. Eso está en la historia, eso consta en los medios de comunicación. Pero ¿sabe qué es lo que está ocurriendo? Que yo sepa, nunca había habido una crisis migratoria producto de gobiernos autoritarios, producto de guerras y otras cosas como hoy. O sea, hoy día hay nada más Venezuela, que es un país hermano, tiene un problema muy severo, que la gente se está muriendo de hambre, la gente tiene problemas. Y nunca antes eso lo habíamos vivido nosotros. O sea, no quiero desvirtuar la intención que tenemos cada uno de nosotros de opinar muy objetivamente. Pero, abogado Almengor, ¿cuál es su visión acerca de esto? Mira, muchas gracias por la oportunidad. Bienvenido. Primeramente, mira, yo me he tomado también he revisado puntualmente la propuesta, y yo lo primero que quisiera plantear es que la ciudadanía debe saber que en Panamá los extranjeros siempre van a entrar como turistas. Eso es una situación que es una norma. Posteriormente viene el periodo de regularización, y es ahí donde está el peligro que genera pues esta situación de que se tome como un hecho normal que todos entren como turistas, porque cuando pasa ese periodo que establece el decreto y la ley del periodo del turista, entonces muchos de ellos deciden quedarse en nuestro territorio, y ahí es el momento que ellos adquieren la condición de irregulares, de ilegales. Estos procesos que se dieron en el gobierno del presidente Martinelli y el gobierno del presidente Varela, inicialmente tuvieron como objetivo servir de censo, es decir, lograr realmente saber quién se encontraba en el territorio nacional, y es por eso que se llamaba a estos ciudadanos a que acudieran a efecto de poder realmente tener una idea de cuántas personas se encontraban en el territorio nacional, porque muchos de ellos se sabía que eran irregulares. No se puede perder de vista tampoco el hecho que el Estado, dentro de su política de seguridad nacional, tiene que tener equipamientos en el aeropuerto, y de hecho los tiene, porque conocemos esa realidad, como es la biometría, que le permita saber quién está entrando, así sea como turista. Y digo la biometría porque usted debe conocer en tiempo real si esa persona trae antecedentes penales de su país de origen. Es decir, debe haber esa posibilidad de que el intercambio de información entre los diferentes países, entre las diferentes bases de datos del mundo, pueda llegar a que no entren ciudadanos al territorio nacional que tengan antecedentes penales o que tengan algún tipo de información de inteligencia que los vincule a organizaciones criminales, a maras, a ciertos grupos, que pudiese importarse
al territorio nacional el crimen. Eso es lo que no se quiere, que hay una importación de modalidades de crimen al territorio nacional que previamente no existían. Y esa es la queja que tienen muchos ciudadanos y que de repente genera este tipo de iniciativa. Hay muchos ciudadanos que dicen, no, los extranjeros están delinquiendo. Aquí en Panamá se están viendo modalidades criminales que previamente no existían. Se están utilizando, se están dando asaltos con el famoso parrillero, es decir, el que va atrás en la moto de bajo cilindraje, el que va atrás en la moto es el que encañona, el que roba. O sea, cada día en las diferentes oficinas del Ministerio Público de Atención Primaria se ve esta situación. Pero hay muchas personas de bien que vienen de esos países, que son la mayoría, que vienen a trabajar, y no se puede de ninguna manera asimilar las pequeñas cuestiones que se están dando en el territorio nacional, que son controlables, con actividades que realizan las personas de bien que están ingresando. Pero, o sea, al territorio yo creo, doctor Seño, lo hacemos al revés, tiene un contrapunto a lo que dice el... No, iba a construir sobre la... Ah, muy bien, al regreso pues, señor constructor. Colombia no puede haber parrilleros. Dos personas no pueden ir en un momento. Hablaba aquí el abogado Almengor acerca de una práctica. Panamá tiene una proliferación de motocicletas, de motos, como quieran llamarlas, que no únicamente es el peligro de que andan como a excesos de velocidad que son peligrosos, no únicamente para ellos mismos, para su vida, sino también para los que conducimos, porque nos metemos en un problema. Cualquier persona que atropella a otro, lo mínimo que le pasa es un dolor de cabeza muy severo. Bien, pero usted hablaba acerca de una industria que se ha desarrollado, por ejemplo, en Colombia y México, que es que se utilizan las motos. No, por supuesto, hay muchos, la mayoría son hombres aquí que trabajan para empresas que usan servicios, por ejemplo, de alimentos. Sí. Un ejemplo que es una forma muy eficiente porque no tienen que hacer los altos que tenemos que hacer nosotros, ni los tranques, pero cometen la imprudencia de estar conduciendo en zigzag. Pero voy a lo medular, es que en otros países como México y como Colombia, andar en moto de bajo cilindraje, decía usted. Sí, y quiero ser claro de eso, Guillermo, porque para que no haya malinterpretaciones de personas que se dedican a utilizar motos, ¿no? En motos en área deportiva o en área de recreo o esparcimiento. La moto de bajo cilindraje solamente debe ser utilizada para mensajería y debe estar únicamente la persona que está conduciendo la moto sin pasajero. Y atrás ellos tienen una caja donde guardan los elementos que van, los documentos. En Panamá se está viendo regularmente que la moto de bajo cilindraje lleva un parrillero. No, pero la pregunta no es esa, la pregunta, ¿en Panamá eso está regulado o no? No está regulado, no existe una regulación en donde esas motos no lleven una... Doctor Seño, usted iba a decir algo. No, construir sobre la idea de José Abel, además de ese punto que debiera ser clave en la nueva política de nuestro ministro de Seguridad y la política del llamado buen gobierno, el hecho es que la efervescencia y el malestar de algunos panameños, igual a lo que dijo José Abel, es que hay una especie de reducción en cuanto a las funciones de los oficios de algunos panameños que está siendo atestada por foráneos, que se le está dando la permisibilidad por omisión de parte de las autoridades panameñas. Sabemos lo que dice el Código de Trabajo y las normas en cuanto a que en un establecimiento no deben pulular los extranjeros trabajando, porque eso está para el comercio al por menor y el panameño, pero a veces la inacción de fiscalización de nuestras autoridades han dado el traste con ese sosiego de algunos panameños. Inclusive oficios o profesiones liberales que hay cuestionamiento del panameño que antes uno podía subsistir adecuadamente, pero cuando se abrió el boom por estos instrumentos jurídicos cuestionables, hay personas que se atestan, se agolpan en un apartamento y entonces inmediatamente se unen, y lo que yo como productor, como publicista, como fotógrafo, como constructor te cobraba una cantidad adecuada, estas personas te lo reducen. Y entonces ahí donde viene el panameño, algunos panameños dicen, me están debilitando mi estrategia económica, mi economía, producto de la falta de fiscalización. Pero aún así, el cuestionamiento pudiera darse por la omisión de nuestras autoridades que saben, tú vas a establecimiento, licenciado Adame,
Y tú sabes quiénes son panameños y quiénes son extranjeros de los que te atienden. Y uno puede sacar toda la estructura jurídica, el código de trabajo, donde está que el 90% panameño y el 10% extranjero. Y si es personal técnico, 15% extranjero. Tú puedes hablar todas las convenciones. Pero ¿quién es el que ejecuta las normas? Nuestras autoridades. Entonces, esa inacción ha llevado con un grupo de panameños y dice, ya hasta aquí llegamos. Y entonces, políticamente, se está apelando a ese descontento, y lo que yo nunca había visto en la República de Panamá lo estoy sintiendo. Mira, siempre hemos convivido con extranjeros, pero esa falta de regulación y falta de fiscalización ha hecho que un grupo de panameños se hayan agolpado una propuesta a una figura política que está subiendo, como han subido otros en otras latitudes, pero a costa de la preocupación y sentimientos superados que no habíamos visto en la República de Panamá, pero sí sabemos que existen en otros países. Pero mire, permítame, amigos televidentes, pretender poner el punto sobre una I. La migración en Panamá ha sido objeto y sujeto de corrupción, por una parte, ¿ok? Se ha prestado para excesos, miren ustedes, para excesos, para generar ingresos ilegales, porque les cobran, sobre todo y con mucho respeto para la comunidad china, a los chinos, que había soterradamente se hablaba que le pedían no sé cuánto para darle los permisos. Pero además de eso, la arbitrariedad de muchos en la forma como manejaban el tema, siempre extramuros, ¿ok? Y cuando llegaban aquí a Panamá, obviamente los sometían. Entonces, si bien es cierto que ha habido una laxitud en cuanto a la aplicación de las normas, porque las reglas del juego están muy claras, eso se ha convertido casi en un deporte en Panamá. El hecho de que había abogados que iban a migración, oye, ayúdame con esto ahí, eso me lo han dicho propios abogados a mí, y que gestionaban ahí para ganar un billetito por fuera, como se dice en Panamá, ¿no? Esto puede dar pie también, se me ocurre pensar, para retomar la consolidación de una ley migratoria más a tono con los tiempos y mucho más rigurosamente aplicable, ¿no? No sé, usted cómo la ve. Yo puedo convenir, don Guillermo y colegas, en que posiblemente una ley que va directamente a los problemas más relevantes. Fíjense ustedes, ella trata de traer a una regulación un aspecto que nosotros vimos y que señalamos. Desde el tiempo en que yo fui presidente del colegio lo señalé y pedimos y armamos una comisión y se presentó un proyecto de ley migratorio, una ley completa. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año? En el 2009 y 2011, del 2009 al 2011. Luego viene el tema de los famosos crisoles de raza, y usted iba a ver toda la documentación que presentaban en los crisoles de raza, eran documentaciones, a mi juicio, difíciles de corroborar, porque aquí cotejaban ante los notarios. Y yo no entiendo cómo un notario puede cotejar un documento si no ve la matriz o el original. Buscaban a un nacional para que diera razón, o de un amparo que había para que él firmara, y aquí había gente que se dedicaba a cobrar algo por hacer ese fronting, como decimos, o hacer de persona que asumía una responsabilidad. Era una cadena de actos a los efectos de crear una situación y generar un objetivo, que es bueno ya ir ordenándolo, porque tenemos aquí una cantidad indeterminada de personas con una documentación que no tiene la absoluta credibilidad, y valdría la pena saber exactamente cuántos estamos aquí sin perseguir a nadie, sin estar en xenofobia, darle todas las oportunidades para que la gente acredite realmente el cumplimiento serio y mesurado, tranquilo de la ley, y que nosotros también como país ejerzamos el derecho que tiene todo país libre y soberano de establecer sus reglas migratorias, siempre y cuando no viole pues las normas internacionales ni la Constitución. Pues eso es básico para mí. Mire, la pregunta va para usted, abogado Mendoza. Hay una serie de requisitos, ¿ok? Por ejemplo, el migrante tiene que renunciar a su nacionalidad. Miren ustedes, o sea, que eso no es tan fácil tampoco. No necesariamente. Es las reglas, se dice que eso es parte de las condiciones. Si te vas a naturalizar, sí. Sí, a naturalizar. No, quiero poner eso. Es correcto, sí. Renunciar a tu nacionalidad es muy fuerte. Así es. Pero no para tener permanencia aquí en Panamá, ¿no? Tiene una declaración jurada de los requisitos y tal y cual, y es importante la solvencia económica. Correcto. Pero hay mucha gente en otros países que salen precisamente porque tienen problemas económicos. Particularmente me refiero a los hermanos venezolanos. Esa es una realidad que nos están mordiendo. Entonces,
Si llegan aquí a Panamá y le ponen este tipo de solvencia económica, creo que es buena porque puede ser una fórmula para saber si la persona viene con qué intenciones. Yo creo que eso es parte de la... Pero ¿por qué no se cumplen con estas reglas? Es lo que me pregunto. O sea, ¿por qué supuestamente hay gente que ha entrado de una manera dudosa, ¿no? ¿Cómo se puede controlar eso, en su opinión? Mire, muchas personas de las que entran aquí entran con 500 algo. Eso es una realidad que se conoce. ¿No? El piso ese, eso se conoce, esa realidad que entran con 500 algo. Y evidentemente eso es una cantidad de dinero que no alcanza ni para temas de turismo. No muestra eso no muestra ningún tipo de suficiencia económica. Pero hay otros temas que hay que rescatar en el proyecto. El tema que hay que rescatar en el proyecto es que se hace mención de la creación de un código, específicamente un código en materia migratoria. Nosotros hemos observado regularmente que este tipo de políticas han sido legisladas a través de decretos leyes, como el decreto ley 3 del 2008, que es el que está vigente, el que se está modificando. No es el mecanismo más idóneo, el decreto ejecutivo. Evidentemente que la figura del código es algo que se puede rescatar con una discusión pausada, una discusión en donde se incluya a todos los sectores. Aquí no hay apuro de hacer esto de un minuto al otro ni de un día para otro. Hay que hacer una reforma integral en donde se incluya a todos los sectores. Mire, por ejemplo, el proyecto habla de la deportación. En el tema de la deportación y cuando una persona es deportada, todos los abogados y la ciudadanía debe conocer que existen recursos que están en la ley 38 del 2000, como el recurso de reconsideración. El hecho de que se dé una deportación no significa que inmediatamente se va a materializar una deportación. Hay recursos, las personas igualmente tienen recursos, pueden acceder a la Corte Suprema de Justicia vía amparo de garantías constitucionales. Es decir, a las personas hay que garantizarle su debida defensa. Y es por eso que usted observa que hay personas que están en estos llamados albergues mientras se resuelven los recursos que han presentado. Entonces nosotros no debemos vender una idea de que el hecho de que se hayan incumplido esos plazos de 6 meses, de un mes adicional de prórroga, automáticamente genera que la persona tenga que ser deportada, porque tiene derecho a una serie de recursos, por medio también, ¿no? Los derechos humanos. Entonces, evidentemente, esta situación debe ser vista de manera integral. Es el momento para poder seriamente abocarnos hacia el tema del código migratorio. Por eso yo digo que siempre cuando se inicia una discusión es positivo, más el doctor acaba de darnos hablarnos de las posiciones de las profesiones liberales. Y el tema de las profesiones liberales, nosotros debemos de conocer que aquí en Panamá hay una serie de profesiones como es la abogacía, la medicina, que son profesiones liberales. Y en el caso del derecho, en Panamá hay 26.000 idoneidades expedidas por la Corte Suprema de Justicia. Hoy en día es una de las luchas del Colegio Nacional de Abogados que se quiere hacer valer tratados internacionales para generar que foráneos ejerzan la profesión. Eso no es correcto. En los Estados Unidos está el bar. En Panamá hay esa modalidad. Bueno, ese tema no se ha dado. Hablamos, pero vamos a retornar al tema migratorio. Tiene más aquí en Debate Abierto. Amigos televidentes, estamos viendo la parte jurídica. Esa es la intención nuestra, con 3 distinguidos juristas profesionales del derecho. He escuchado opiniones de profesionales muy respetados, con una reputación intachable, que dicen que esto, en cuanto a los derechos humanos de los inmigrantes, dice, entre otras cosas, que es violatorio del artículo 37 de nuestra Carta Magna, ¿no? Sobre el tema de la libertad de expresión. Están refiriéndose a que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también el artículo 133, que es de la Convención Americana de Derechos Humanos, también ha sido relacionado con la libertad de expresión. O sea, eso tiene un alcance que va más allá todavía. ¿Cuál es la opinión de usted, doctor Cedeño, en ese sentido? Perdón, doctor Cedeño. Estaba mirando. Mira, cuando hablamos de la libertad de expresión y otros puntos... Ahí hay un punto... Sí, de repente usted se está refiriendo a un artículo que dice de la siguiente manera. Te dice así, artículo 65. El Servicio Nacional de Migración deportará y ordenará el impedimento de entrada al territorio nacional de los extranjeros por alguna de las siguientes circunstancias. El número 7, aquellos extranjeros que manifiestan públicamente ofensa e insulto hacia la nacionalidad panameña. Bueno, lógicamente,
Existe la norma jurídica hoy, las personas que delinquen, por supuesto que pueden ser deportados con una sentencia en firme, eso está en la norma migratoria. Pero como está estructurado versus la libertad de expresión, mira, se cae de su peso cuando tú vas a un país, hay normas más severas, que tú no puedes insultar a nadie de otro país. Y yo me he sentido incómodo cuando extranjeros aquí en Panamá hablan mal de un presidente que precisamente no es que sea el mejor presidente de la República de Panamá, pero era nuestro presidente y era nuestro vino. Y yo me sentía habilitado para cuestionarlo ni un foráneo. Pero como está estructurado aquí, yo pienso que, por supuesto que pudiera no tan solamente debilitar el concepto de la libertad de expresión, pero tú tienes que respetar al nacional, tú tienes que respetar nuestros valores, nuestros principios, nuestra cultura, pero tú tienes que definir adecuadamente para que este libertinaje o esta estructura jurídica no sea caldo de cultivo para que los aspectos del subjetivismo sea utilizado para eliminar una nacionalidad o varias nacionalidades o el extranjero de la República de Panamá, porque cualquiera de nosotros, imagínese usted, o sea, Mengol o Rubén Elías, dice, yo he visto una persona que ha ofendido la nacionalidad panameña y busco un par de amigos de testigos, porque no está definido, es que no está definido. Si tú no defines qué se entiende por ofensa, insulto a la nacionalidad panameña, entonces no está bien adecuadamente, no está regulado adecuadamente y entramos en el plano de lo subjetivo. Entonces tú tienes que decir, se entiende como ofensa o insulto a la nacionalidad panameña en los siguientes casos. Entonces, cuando tú defines eso y también ante quién tú puedes acudir a hacer valer tu derecho, ya sea un juez de paz, un juez X, entonces podemos estar entendiendo que esta norma está mal redactada y puede llevar a planos de arbitrariedad o aspectos de xenofobia como está estructurado aquí. O y excesos, no está bien. Exceso. ¿Usted tiene aquí la Constitución? ¿Alguno de ustedes no? Sí. Sí, usted la tiene. Búsqueme, por favor, el artículo 37, el artículo sobre libertad de expresión que dice, por favor, sea tan amable. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción o censura previa, pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público. Muchas gracias. Eso es lo que quería ilustrar un poco a la audiencia, ¿no? Mire, la mayoría de los eventos que se han dado en este sentido han sido en las redes sociales. Uh-huh. Y la comunidad, como existe una falsa percepción de que las redes sociales es un territorio como tierra de nadie, que todo el mundo puede decir lo que quiere o cualquier situación, aunque sea falsa, injuria, delitos, eso no es así. Y la comunidad debe saber que la red social es un medio de comunicación. Y como medio de comunicación, cualquiera persona que se sienta afectado puede presentar las denuncias penales y civiles por injuria, calumnia, que estime conveniente. Ya en el caso de un funcionario público, sí existe el tema que penalmente no es aplicable, pero civilmente se pueden presentar las demandas que estime pertinente. Es decir, el tema donde se han observado algunos extranjeros, unas escasas cantidades de extranjeros que han emitido injurias, calumnia, es un tema que se ha dado en las redes sociales y es un tema que la persona es ubicable a través de los IPs y que las denuncias pueden ser presentadas efectivamente y lograrse la responsabilidad penal y civil que sea la que se estime conveniente. Lo que un extranjero no puede hacer hoy en las normas jurídicas, atentar contra la moralidad y el orden público. Definitivamente, independientemente, porque el decreto ley 3 lo establece, independientemente de la libertad de expresión, oye, si tú eres un extranjero tienes que respetar, o sea, está en las normas establecidas. Lo que pasa es que esta norma, como está redactada, pues puede ser modificada e incluso puede ser ampliada para recoger la inquietud del colega, el doctor Cedeño. Sí, yo no creo en que tú puedes decir, se ofende a la nacionalidad panameña, porque eso se puede producir aquí o en cualquier país del mundo. Si eso no es la dignidad. Pero dice la nacionalidad panameña, la nacionalidad es un aspecto de carácter personal producido por el jus sanguinis o el jus solis. Bueno, el derecho por razón de la sangre, de la descendencia y por razón del lugar donde naces, ¿no? Suelo. Pero el problema no está ahí. Fíjese usted que
si mal no recordamos, cuando estábamos muchachos encontrábamos a un policía y si nosotros lo volteábamos a ver mal, el tipo nos llevaba a la corregiduría y que por irrespeto a la autoridad. Así es. Y éramos sancionados, porque él decía que le habíamos faltado el respeto. Son asuntos que en realidad hay veces que uno que va mucho más allá. Esta norma en realidad puede ser motivo de una revisión, porque hasta allí es donde se queda en un espacio un poco indefinido, y en el mundo de las sanciones penales pues siempre hay que tipificar, es decir, que hay que definir la conducta para que luego el que va a juzgarlo pueda determinar si el acto se encuentra dentro de la conducta expresada en la norma. Vuelvo al tema siguiente. Cualquier extranjero que aspire a ser naturalizado, ¿ok?, tiene que pasar por unos procesos burocráticos casi que olímpicos. Y todos sabemos que los procesos burocráticos generan corrupción. Vamos a ponerlo por ahí. La cosa comienza, yo te arreglo eso, ¿no? Te lo agilizo. Lo sabemos todos, los que somos panameños lo sabemos. Entonces, perdón, yo estaba viendo que lo hacen en el Tribunal Electoral, pasa luego a Migración. Miren ustedes, luego pasa al Ministerio de Seguridad. Después tiene que ir al presidente de la República, que es el que al final del día, y después regresa a Migración. Regresa a la Gobernación. A la Gobernación, gracias, a la Gobernación. Sí. Entonces, es pernicioso, ¿no le parece a ustedes eso? Porque no sé, ya que está hablando de cambios, ¿qué tal si se hace un tipo de fórmula con los controles adecuados sin omitir requisitos, obviamente? No sé ustedes cómo la ven. Los controles tienen que darse desde el mismo momento que la persona ingresa por el aeropuerto. Eso usted tiene que saber realmente quién es la persona que está ingresando a su país, y en el momento que ingresa usted tiene que tener la posibilidad también de establecer en qué lugar está esa persona, poder verificar a qué se está dedicando. Eso es algo que el Estado mismo tiene la capacidad para hacer. Primero preguntar dónde se va a alojar, eso es lo primero. Sí. En los lugares no te dejan entrar a los países y no dice a qué hotel te vas a hospedar, ¿no? Automáticamente. Tener esa capacidad. Y mire, aquí en Panamá es un país que se han dado múltiples migraciones de gallegos, migraciones de chilenos en la época de Pinochet. Aquí la Universidad de Panamá, específicamente la Facultad de Derecho, se vio enormemente favorecida, creció el tema de la intelectualidad, porque profesores chilenos como Alexandri, como Carmen Anthony, vinieron a Panamá huyendo del régimen de Pinochet y aportaron. Es decir, la discusión que se ha generado en Panamá de repente es que se traigan personas que de alguna manera pueden ejercer un mismo oficio con un nacional y le quitan la posibilidad a ese nacional de obtener un empleo. Y de eso existen diversos criterios. O sea, eso no es nuevo, voy más para atrás. Usted habla que se favoreció porque se trajo gente muy avanzada, gente muy versada en cada materia. En la medicina fue igual. Pero ¿saben qué? A los inicios de esta república hubo importantes aportes, por ejemplo, producidos por españoles que salieron huyendo del régimen franquista, lo que salió huyendo de Benito Mussolini. O sea, hay una playa de situaciones que es más o menos lo que está pasando con Venezuela, proporciones guardadas. Eso es más o menos el mismo escenario que está dándose. Solamente que los que venían en esos tiempos eran personas, primero... Lo que usted está hablando, Adame, es lo que se llama fuga de cerebros. Aquí, pero como nuestra migración no está controlada adecuadamente, aquí se le dio la apertura para que llegaran los fuga de cerebro y otras personas que no tienen nada que aportar. Esa es la realidad. ¿Quién lo propició? A mi juicio, el quinquenio anterior, no, el de Ricardo Martínez y su política, que abrió el crisol de ratolillo con toda franqueza. Entonces tú no estableciste los controles. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos nosotros en la realidad con cualquiera cantidad de extranjeros? No es abrir ahora, llevarlos todos en un contenedor y se van. No estoy de acuerdo con eso. Hubo normas jurídicas, se deben respetar y darle seguridad jurídica a esa estructura. Mira, porque eso está, principio de seguridad jurídica, y establece qué es lo que vamos a hacer. Mire, hay lo que se llama nacionalización de oficios. Nosotros tenemos que ver si seguimos con esa política, aperturamos algunos oficios que los panameños no quieren. Por ejemplo, servicio doméstico. Diga, ¿cuántos son las panameñas y los panameños que estén jugando ese papel? Muy pocos. Dos, los que trabajan en auto, lavado de auto, o son gunas o son extranjeros. Entonces, motorizados, delivery, etcétera. Entonces, discutamos
¿Dónde se va a discutir? En un plano sosegado. Y de respeto, ¿no? Y de respeto, Sí. donde no se denigra una nacionalidad por aquello de que algunos extranjeros se han portado impertinentemente en contra del panameño, y no es por eso que ahora se van todos, no. Nosotros no somos así panameños, y yo creo que sosegadamente y con tranquilidad somos un país de crisol de raza. Lo dice multicultural al artículo, creo que el 1 del proyecto de reformas constitucionales, porque mira, muchos tenemos ascendentes que han llegado del extranjero y nosotros no podemos... Somos descendientes de migrantes, esa es la verdad. Panamá es un crisol de razas. Lo que yo siento que la señora diputada está apuntando al crisol de razas, entre otras cosas. Sí. Sospecho que la cosa va por ahí. Viene más, como ponerle un alto, o sea, como decir alto a ese tipo de flujo migratorio. Viene más en Debate Abierto. A ver, muchos analistas políticos, muchos medios en los Estados Unidos, a ver, se ha recrudecido la condición de los migrantes en los Estados Unidos. Ha creado problemas entre países. Ojo, Centroamérica, México con los Estados Unidos. Es una crisis lo que hay de por medio. Pero muchos dicen que el señor Donald Trump está haciendo esto porque se está fijando en las elecciones del año 2020. ¿Tendrá algún tipo de carácter político cuando se actúa de esta manera tan violenta como ha hecho el presidente Trump, o en Panamá eso no funciona de esa manera? Yo sí pienso que algo de eso hay, utilizando el descontento de algunos panameños, y es una buena oportunidad para elevar su imagen. Yo veo difícil que Donald Trump no se reelija, te digo con toda franqueza, porque ha despertado el nacionalismo de algunas personas que se sienten, por decirlo así, contra las cuerdas en aspecto económico. Igualmente le pasó en Inglaterra, etcétera. Entonces, eso te puede elevar tu imagen. Mira, no son pocos los panameños que están abanicando este proyecto, porque se sienten desplazados en cuanto a oficios, profesiones liberales y en cuanto a agresión. Pero lo que nosotros tenemos como panameños sensatos es llamar a la reflexión de que nosotros nunca hemos sido un ser viviente hostil de la fuerza foránea, definitivamente, y que no debemos seguir por ese lindero si es que alguna persona se quiere proyectar por las heridas del panameño. No puede ser realmente el acicate de ese movimiento político que te va a elevar el utilizar nuestra afectación cuando había crisis en los gobiernos militares de Pinochet, de Videla, etcétera, creaba una guerra, un conflicto para elevar el sentimiento nacionalista. Eso no hay que olvidarlo. No estoy hablando que el caso de la diputada Zulay Rodríguez, no digo que sea pero estoy hablando nada más de los alcances que tiene cuando se maneja el nacionalismo de manera oportunista. No, repito, no creo que sea el caso de la diputada Zulay Rodríguez. Igual, coincido con usted. Abogado Rodríguez, Panamá está compuesto por crisol de razas. Aquí los únicos que están exentos de eso son nuestros indígenas. Los únicos que son verdaderamente los que salen de aquí. La mayoría de nosotros viene de inmigrantes. En una u otra forma. ¿Hasta dónde Panamá... O de conquistadores. Los conquistadores eran españoles, etcétera. Sí. Las mezclas esas de... No, es que los mestizos, etcétera, sí, eso es otro, pero no quiero perder el tiempo ahora, nada más quiero dejarlo consignado. ¿Qué recomiendan ustedes hacer en el caso de esta propuesta que tiene la señora diputada Zulay Rodríguez? Mire, yo pienso que la propuesta pues ha creado, por lo menos, ha traído al debate un tema, aunque sea tardíamente, pero que puntualiza algunos aspectos, pero no todos. Hay muchos temas que hay que entrar a considerar y enriquecer un proyecto. Lo más polémico que... Pero lo más polémico lo ha traído al tema de rescatar un poco el descontento, como lo dice el doctor Cedeño. Ha traído el tema de ver la irresponsabilidad que hemos tenido los panameños en el manejo de los asuntos migratorios, la irresponsabilidad de muchas personas aquí que se prestaron para firmar documentación acreditando la entrada y amparando a extranjeros sin tener certeza sobre de quién se trataba. No, o a sabiendas de lo y a sabiendas de que era un asunto un poquito gris. El tema también, que no lo hemos hablado aquí, de que hay que revisar las personas que utilizaron esos puestos y estos procedimientos para lograr
las famosas coimas y no, pero el famoso dinero. También el empresario que explota a extranjeros pagándole el salario mínimo. Ese es un tema. Esos temas, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, sencillamente sentarse a revisar esto, porque yo creo que los propósitos no son todos malos. Hay cositas allí pues que uno pudiera mejorar, porque no se trata de entrar en ninguna actitud xenofóbica o a tratar de colocar a los extranjeros que han venido en situaciones que ya bien se han señalado y que merecen un tratamiento especial. Yo creo que hay normas. Aquí los derechos humanos es rescatable. Ese proyecto es rescatable y puede ser enriquecido. Eso es el problema de los... Yo creo que Zulay Rodríguez ha recogido un instrumento que no estoy de acuerdo en este instrumento, pero de repente el sentimiento de afectación de algunos panameños. Así es. Mira, lo plasmó en un instrumento que para mí no lo avalo, pero lo que sí avalo es el sentimiento que trató de ella plasmarlo en blanco y negro de muchos panameños que se sienten afectados, primero por empresarios juegavivos que explotan al extranjero en detrimento del panameño, por la inacción de nuestras autoridades que no fiscalizan adecuadamente. Pero volvemos al tema de las autoridades. Hay que hacer esto, hay que hacer tribunales, acciones migratorias, hay que tribunales que decidan estas cuestiones migratorias, hay que evitar al máximo posible la discrecionalidad que hay en viene parte del asunto. Sí. Usted va a abundar sobre lo que están diciendo. No, pero dígame yo. Esta no es la primera vez que pasa algo de esta naturaleza. En la Constitución Política del año 1941. Arnulfo Arias. Ahí se hablaba, y le voy a decir para ser muy puntual, se hablaba sobre razas y se despojaba a los extranjeros de sus derechos civiles. Ahí se llegó in extremis, ¿no? O sea, se llegó ya de la A a la Z. Esto no tiene estos matices, pero ¿cuál es el riesgo de este tipo de posición política? Sí, mire, el riesgo es grande porque el tema en realidad está afectando a todos los panameños de a pie, y así lo ven, a pesar de que las autoridades... ¿Por la competencia está hablando usted? Por la competencia. Mire, a pesar de las autoridades de hace 10 años, conocían que todas estas personas que venían de Venezuela venían por un tema que evidentemente era un tema de lo que estaba sucediendo en su país de origen. Una tragedia. Que era una tragedia, correcto. Esto es un tema de derechos humanos de la comunidad internacional. Panamá en realidad estaba rescatando refugiados, y eso hay que decirlo de una manera concreta, porque no podemos tampoco taparnos los ojos y pensar que era algo diferente. En ese rescate de refugiados nos encontramos con un tema muy serio. Panamá siempre ha sido un país de tránsito, y como país de tránsito nosotros conocíamos que estas personas en la mayoría de los casos iban con destino a Estados Unidos y a algunos otros países que evidentemente los iban a resguardar, los iban a llevar a incorporar a su actividad laboral. Era un tema de paso, y así en un principio el panameño lo vio, pero después sucedieron políticas como la que ha mencionado el doctor Cedeño, que se van agudizando, que es el cierre de frontera en los Estados Unidos. Eso es una realidad. Ese cierre de frontera en los Estados Unidos, que ha traído como consecuencia que muchas de esas personas que en algún momento pudieron haber pensado migrar hacia los Estados Unidos se han quedado en países de Centroamérica. No, nada más ahí. México, Guatemala, Nicaragua. Salvador. Esas personas están contenidas en esa área. Tiene un muro de retén, por usar un término. Entonces, este tema no lo podemos ver porque es una realidad, no lo podemos ver como un tema de xenofobia, como un tema de que los panameños tengan que ponerse uno en un grupo, otro en el otro, porque hay una realidad. Ellos están aquí y los muros en los Estados Unidos están cerrados. Es decir, esas personas hay que regularizarla de alguna manera, y en eso el proyecto tiene sus bondades. El código, como ha mencionado el doctor Elías, es una necesidad. ¿Y por qué es una necesidad? Porque el código te establece mecanismos jurídicos a través de jueces que puedan decidir estas condiciones. ¿Quién se está portando bien? ¿Quién se está portando mal? ¿Quién cumple? ¿Quién no cumple? Y le da la posibilidad real de las acciones judiciales en contra de cualquier decisión que se tome. Las reglas de juego están claras, entonces lo que hay que hacer nada más es que se cumpla, es lo que están diciendo ustedes, que no se omitan pasos que están muy bien señalados. Eso es lo que es, ¿no? Gracias, caballeros. Básicamente. Doctor Ernesto Cedeño, un placer tenerlo aquí, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Rumelia Rodríguez, igual.
José Abel Almengor, también representante del Colegio Nacional de Abogados. Muchas gracias. Nuestro sentido de agradecimiento a ustedes, amigos. Que tengan buena noche.